Los buscadores de tesoros, los de talentos o los motores de búsqueda trabajan intensamente para encontrar lo que desean. Nosotros no. Preferimos que el imán de nuestra brújula encuentre agujas en el pajar de Buenos Aires porque nos atrae la sorpresa del hallazgo. Con fragmentos de la historia, lugares, anécdotas o personajes, vamos armando nuestra propia historia. La contamos en forma coloquial, sin favoritismos innecesarios, y lo compartimos para avivar la llama del recuerdo, para valorar el camino que nos trajo hasta acá. Bienvenidos, están todos invitados a participar de cada descubrimiento y esperamos que lo disfruten. Titulamos a nuestro primer encuentro Las calles y las esquinas. En muchas calles se recuerda a personas que hicieron algo significativo. Sin embargo, algunas personas quedan fuera de esa selección a pesar de sus méritos. En nuestro paseo se fundirán la realidad y algo de fantasía con aquellas personas que a nuestro juicio merecen ser recordadas. Es que sin duda en esas calles brotaron obras como el pasto que brota entre los adoquines. Por otra parte, nos gusta ver a las esquinas como el encuentro de personas y celebramos cuando del encuentro surgen maravillas. Y como dijo Carlitos Balá, si el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Y vamos a andar por un barrio porteño. ¿Qué hallamos por las calles de Villa Crespo? ¿Qué dice, estimado? Bueno, en este caso encontré este libro, un libro sin tapas, con las hojas amarillas. Y mire, al hojearlo veo que son poemas. Mira, el título Por las calles del recuerdo, por Héctor Gagliardi. Realmente es un hallazgo más que interesante. ¿Algún comentario acerca de este hombre, de este escritor, de este poeta, porteño él? Escribe las poesías, sus poemas, de una forma muy popular, de unas expresiones muy entendibles, muy sensible él a percibir estas cuestiones de lo cotidiano. El contexto de este libro lo encontramos alrededor del año 1946, mediados de esa década, y por cierto que se traslada a algunas décadas anteriores, haciendo mención a lo que él había vivido desde su juventud hasta ese momento. Y podemos decir que Héctor Gagliardi tiene una cantidad de libros publicados muy importante. El segundo escritor de poemas de Argentina es justamente Héctor Gagliardi, y se halla sus libros, la totalidad de ellos, por debajo del máximo de la poesía, el Martín Fierro. O sea que después de Hernández estaría Gagliardi, y realmente en sus poemas vemos una calidad que él a su vez supo transmitir, porque él recitaba sus propios poemas y esto le dio una importancia trascendental a su obra. A mí me da la impresión que es como una especie de posta, ¿no? Porque la obra de Hernández se parece en algún sentido, y con el paso del tiempo se van transformando los gustos, se olvidan, o dejan de tener la importancia que tuvieron, eso es lo que vamos viendo. Llega a verse como extraño aquello que en algún momento fue muy representativo. A ver, vamos a dar un ejemplo. Escuchemos un fragmento de cómo leía él algo que llama Buenos Aires. Sol de América Latina sobre el río de la Plata. Qué lindo escuchar en la propia voz de Héctor Gagliardi uno de sus poemas. Volviendo al libro que encontraste, fue prologado por Homero Mansi, insigne poeta de Buenos Aires. Y él, en su prólogo, enfatiza la importancia de lo popular, dándole el lugar que corresponde, no quitándole méritos. Voy a leer unos parrafitos nada más breves de lo que pensaba Homero Mansi de este libro y de otros que indudablemente representaban el sentir popular. Todo lo que cruzaba el mar era mejor, y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Era un poeta y además que defendía la situación nacional o lo propio. Me parece que es rescatable eso. Exactamente. Y fíjate cómo concluye uno de sus párrafos. Dice: me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Y era muy popular. En ese caso, Héctor Gagliardi había llegado a mucha gente. Habías dicho que la segunda persona que publicó más libros, 1,5 millones de copias, creo que hablaban una cosa así. Lo dice en un reportaje él mismo, le hacen un reportaje allá en el diario La Opinión en el año 1974. Y dice que sí, vendió mucho, que no se le subieron los humos a la cabeza, cosa que es también de rescatar, ¿no? El tipo hizo lo que tenía que hacer. Podríamos recordar a Puñado de Emociones, Versos de mi ciudad, El sentir de Buenos Aires, Esquina de barrio.
siempre jugando con esto de lo popular o el barrio, que viene como al auxilio o que está tan metido en el sentir del poeta, que lo rescatan. Entonces, desde esa misma sensibilidad es que estamos acá nosotros hablando de esta gente. Y vos fíjate que una de las anécdotas que tiene es que, a pesar de lo popular que era ya en aquellas décadas, era poco conocido fisonómicamente. Y salía en la radio, claro, no lo conocíamos. Exactamente, en esa época todavía la televisión no había llegado y había sido invitado por un amigo suyo, del cual después vamos a conversar, justamente leer sus poemas en radio, los cuales tuvieron un éxito no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior del país. Recordemos que en aquellas épocas la radio era un medio importantísimo de comunicación masiva. Esa anécdota que tan jugosamente contaste aquella vez, él era cobrador de una empresa y entrando a un local, la persona que lo atiende le dice: ¿qué parecido es usted a este hombre, a Héctor Gagliardi? El tipo le dice: soy yo. Déjese, se le reía la gente, entonces lo conocían. Claro, exactamente. A diferencia de hoy, ¿no? Que una imagen puede replicarse cientos de miles de veces en un instante, ¿no? Su forma de ser, su forma de expresarse, llegaban y calaban hondo en las personas. Un rasgo que incluso está en este libro, Por las calles del recuerdo, es una especie de pequeña defensa que él hace de sí mismo porque le decían el triste. Cierto. A veces, según con la sensibilidad con que escuchás sus versos, te da una cierta congoja, una cierta melancolía. Y él dice: bueno, yo no tengo la culpa de que a alguno se le suelte una lágrima. Él escribía normalmente, habitualmente, con lo que tenía a mano, con las cuestiones cotidianas y populares. Sin embargo, hay personas que se sentían motivadas en su ser interior y se le soltaba una lágrima, pero no era culpa, él no era el triste, decía él. El mote se lo había ganado cuando debuta. Parece ser que cuando lee el poema era Los Reyes Magos. Y los Reyes Magos tocaban una temática de un niño que recibía juguete y veía que el vecinito no tenía. Trae a cuento el tema de la guerra. Estamos hablando de mediados del 40. Recordemos que pasamos una guerra mundial, entonces había mucha gente sensible con el tema. Claro. El programa salía al mediodía y decía, el mismo reportaje decía: le amargué los fideos a más de uno, decía el tipo. Y claro, de ahí le quedó el triste, porque la temática con la que laburaba era dolorosa. Así que sí, en él su sentir también decía, el son melancólico, añoranzas y demás. Exacto, bueno, así ahí lo tenemos más o menos encuadrado a Héctor Gagliardi, hombre que supo también aparecer en televisión. Yo lo recuerdo alguna vez a principios de la década de los 70, era invitado a un programa de tangos, al mediodía, los domingos, entiendo que era Canal 11, el viejo Tele 11. Con permiso, soy el tango. Bueno, hemos mencionado a uno de los prologuistas de su libro, en este caso Por las calles del recuerdo, que fue Homero Mansi. Otro de aquellos conocidos estuvo entre ellos Cátulo Castillo. Él es otro de los prologuistas de Héctor Gagliardi. Pero nos había quedado una persona ahí dando vueltas, ¿verdad? Cierto. Celedonio Flores, que era quien lo había alentado a leer. Decíamos que teníamos personas a las cuales queríamos homenajear con calles. Héctor Gagliardi sería una calle que va desde 1909 hasta 1984. El reportaje aquel que hacíamos mención es de 1974. Estaba laburando, el tipo siguió laburando hasta el día de su muerte. Si fuera una calle, Héctor Gagliardi, cuando se encuentra con Celedonio Flores, sería la esquina. Pero detengámonos a mirar este patio de tango. Estamos en el año 1946. Yo soy patio de tango, donde se asoman las piezas que ven pasar la pobreza con apellidos cambiados. Soy el pulmón alquilado por donde todos respiran, y con mirar para arriba ven el cielo que dudaron. Rayuela que fui pintando con tiza del corazón. Escuchen al bandoneón que se acerca resbalando. Por eso los voy dejando con esa música nuestra. A ver, arriba la orquesta en este patio de tango. Celedonio Flores era amigo de Héctor Gagliardi, según ese reportaje que veníamos nombrando. Era como un padre para Héctor. Fue padrino de su casamiento, lo presentó ante estas personas de la radiodifusión, muy importantes en aquella época, e incluso lo tuvo viviendo en su casa de Villa Crespo. Potencialmente sea aquella calle Loyola. La calle Loyola, cuando nombramos, empezamos a contar estas historias, Alfredo Sáenz se encontró con que la calle Loyola era parte de su historia, porque en esa calle vivía su familia. Es una cosa sorprendente eso que nos pasó a la hora de contar esta cuestión, ¿no? Sí.
Alfredo Sáez es un excelente cantor de Buenos Aires, incluso ha tenido premiaciones, gardeliano prácticamente en todo su sentir y vivir, y como bien dijiste, que se sintió identificado cuando escuchó algunas relaciones con la vida de Celedonio Flores. ¿Cómo te va, negro? Buenas noches. Bueno, negrito, ahí estuve viendo estos recuentos de informaciones de Homero Mansi y todo lo de Gagliardi y todas esas cosas. Y está muy lindo. Hay una parte que habla de la calle Loyola, que seguramente, bueno, ahí pasaría algo con Gagliardi. Y vos sabés que la casualidad es que vivía mi vieja y mi abuela. Voy a ver si después cuando hablemos puedo rescatar algunos detalles más de qué se trata todo este tema, ¿viste? Y son muy lindas las informaciones, por supuesto que Gagliardi me encanta. Y bueno, Mansi, un monstruo de la escritura, ¿viste? De letras, gente que han hecho las letras de tango maravillosas. Así que bueno, felicitarlos de mi parte y en algún momento vamos a hablar un poquito más de todo esto que si me permiten ellos, lo voy a pasar a algunos amigos también para que cuenten con todo este material que es muy, muy rico. Y está muy bien diagramado, muy bien expresado. Así que bueno, muchas gracias a vos y a los muchachos. Les mando un abrazo y un beso para toda la familia. Escuchamos la voz de Alfredo Sáez con un comentario respecto a nuestra investigación, a nuestra búsqueda, a nuestra inquietud, y le agradecemos desde ya por tener esa deferencia. Nosotros desde nuestro espacio los invitamos a que busquen las canciones de Alfredo Sáez, van a ver qué deliciosa voz que tiene. Encontramos Mala Entraña, que nos hubiera gustado pasar, pero por respeto a derechos de reproducción, de copyright y demás, simplemente lo mencionamos y los invitamos a que lo escuchen, así como el resto de la información que plasmamos en nuestro audio. Lo que pretendemos es darle un impulso para que ustedes busquen y les dejamos algunas pautas de lo que nosotros usamos como información. Hoy hicimos un pequeño homenaje a Héctor Gagliardi, recordamos también a Celedonio Flores, a Homero Mansi. Ocasionalmente también se dio la oportunidad de recordar a Alfredo Sáez, unas personas que quizás merecen un poco más de reconocimiento. En nuestro espacio lo que pretendemos es asignarles una calle en nuestro barrio ideal. Traemos a cuento esto porque el triste, Héctor Gagliardi, supo retratar de manera simple el sentir popular y en su tiempo fue muy elogiado. Nos despedimos por hoy recordando un tramo de Avenida Corrientes, por supuesto en su voz. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad. Del disco llamado Buenos Aires, recitado por Héctor Gagliardi, escuchamos fragmentos de los siguientes poemas en orden de aparición: Buenos Aires, Me llamo Tango y Calle Corrientes. Es una edición del año 1981 perteneciente a la compañía EMI 4474. Del libro Por las calles del recuerdo se leyeron fragmentos del prólogo escrito por Homero Mansi y un fragmento del poema Soy Patio de Tango. La edición es del año 1994 de la editorial Plus Ultra, ISBN 10 950211 1435 y ISBN 13 97 89 50 21 11 43 8.